Torres Vallejos, especialista de DIGES, quien estará a cargo de seguir ilustrándonos sobre el licenciamiento en el tema orientaciones sobre la gestión institucional. Bienvenido, Fabián. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes al Alfonso Vigo, director general del Instituto Wando. Buenas tardes también a todos nuevamente los participantes. También el jefe de gestión pedagógica de Lima Provincias, que siempre estamos en contacto. Mi nombre, ya lo mencionaron, es Fabián Torres, especialista de DIGES, especialmente el área de licenciamiento de institutos. Bien, en este tiempo que nos queda vamos a compartir las condiciones básicas y lo que se viene haciendo en educación superior. Y también el día de mañana vamos a tocar el tema de infraestructura a detalle. Si bien es cierto, las normas están en modificación, pero lo decía Miguel y lo decía, bueno, como director, no esperemos que salga la norma con los brazos cruzados. De mi parte, felicitaciones a la región Lima Provincias, toda vez que este evento nace por la gestión de Alfonso Vigo como director del Instituto Wando, y las felicitaciones es que en dicha región han formado una red de institutos públicos y en cada instituto público nos informan que han formado un equipo de calidad. Es decir, que va a encargarse del proceso de licenciamiento o están preparándose para el proceso de licenciamiento, que es un procedimiento que se viene en el marco de la base legal que se viene trabajando. Entonces, felicitaciones totalmente, es porque ya Alfonso Vigo, voy a recoger en varios momentos las palabras de Alfonso Vigo, lo que decía que somos un instituto que estábamos, creo que en media hectárea de terreno y que estuvimos a punto de cerrarnos. Ahora no cubrimos las demandas de egresados o de trabajadores que nos piden. Eso es lo que busca el licenciamiento, eso es lo que se busca. Siempre hay institutos públicos y también CEPRO donde nos dicen, no, el licenciamiento está para cerrarnos. No es para cerrarnos, sino es para mejorar, para brindar el servicio educativo en condiciones básicas de calidad. Eso es lo que se pretende con la optimización y con el licenciamiento. Los frutos de los institutos licenciados ya están dando. Prueba de ello es que Alfonso Vigo los ha mencionado y los ha presentado, ¿no? Eso es. Cuando un proceso de licenciamiento, un proceso de mejora continua demanda de varias responsabilidades, demanda de equipos de trabajo responsables y demanda de funciones compartidas, no demanda solo del ministerio o solo del instituto. Vigo nos decía, si esperamos con los brazos cruzados que venga del ministerio o del Estado, va a ser muy difícil. Para eso están las alianzas estratégicas y para eso está la gestión que se tiene que hacer con el entorno local y regional, ¿no? En este caso, tanto con el sector público, el sector y el mundo empresarial, es decir, con la empresa. Pero quisiera saber, Mónica, a ver si me escuchan para continuar. De repente estoy hablando y no me escuchan. No, sí, Fabián, te escuchamos perfectamente. Bien, voy a compartir un PPT. Entonces, hoy me acompaña en la presentación Sheila Guillén, y el día de mañana también me acompaña ahorita Nidia Marchena, que es especialista en infraestructura, es arquitecta, y que el tema de infraestructura lo estaremos tocando el día de mañana. Un momento, voy a compartir la presentación. Ya se puede ver, Fabián. Perfecto. Ya. Bien. Educación superior tecnológica. En este caso, la región gestora a cargo en este caso, de Alfonso Vigo, es la que ha promovido este evento. Por eso es que estamos presentando, por ejemplo, Lima, cómo es la situación en la región Lima Provincias. En la región Lima Provincias contamos con un total de 13 institutos públicos y 16 privados, y también que albergan una matrícula al 2021, en los institutos públicos 148,
y número de docentes 234. Tenemos un top de carreras. Las carreras, este top no quiere decir que sean pertinentes, o no quiere decir tampoco que se van a cerrar. Nosotros no somos los indicados para decir esta carrera se cierra y esta no, sino que esto tiene que estar sustentado en el plan de optimización de la oferta formativa del ámbito regional, es decir, en el plan de optimización de oferta formativa de la región Lima, provincias en este caso. Tenemos en primer lugar enfermería técnica con 1.334 estudiantes, seguido de contabilidad 1.055, computación informática, producción agropecuaria, administración de empresas, técnica en farmacia, producción agraria, administración, seguido de administración de negocios internacionales, desarrollo de sistemas de información, gastronomía y arte culinario. De igual forma, así como presentamos la región Lima, lo tenemos de otras regiones, pero en este caso, dado que el evento lo ha gestionado Lima Provincias, estamos presentando, por ejemplo, Lima Provincias, ¿no? Tenemos un top donde la mayor matrícula encabeza enfermería técnica y contabilidad, y seguido de computación informática, lo que no quiere decir que estas carreras sean 100% pertinentes, sino que esta es la foto de hoy, las carreras que demandan, que tienen mayor matrícula, ¿no? Marco normativo o base legal. La educación superior tecnológica se regula en el marco de la Ley 30.512, su reglamento que está aprobado por Decreto Supremo 010, modificado por Decreto Supremo 011, los lineamientos académicos generales y las condiciones básicas de calidad. La Ley 30.512 es ley modificada por Decreto de Urgencia 017, es ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes. Esta ley dispone dispone del licenciamiento de los institutos públicos y privados. El licenciamiento es la verificación del cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, es decir, el licenciamiento se da a través de la verificación del cumplimiento de condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo, y que más adelante vamos a ver estas condiciones básicas de calidad cuáles son. El decreto supremo, es decir, el reglamento que está aprobado con decreto supremo 010, modificado por decreto supremo 011, regula el proceso de licenciamiento y establece los requisitos para obtener la licencia y establece los requerimientos, ¿no? Lineamientos académicos generales. Los lineamientos académicos generales orientan la elaboración de programas y planes de estudios, es decir, orientan la elaboración de los planes de estudio de todos los programas de estudio que van a desarrollar en el instituto. Forman parte de la matriz de condiciones básicas de calidad para modificar de acuerdo con el reglamento, y su finalidad es verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Como nos decía Miguel, a la fecha nos encontramos o se viene modificando el reglamento alineado a las disposiciones establecidas por decreto de urgencia 017. Esto implica también la modificación de los lineamientos académicos generales y las condiciones básicas de calidad. Pero ello, quizás en la sala en estos momentos dicen, entonces, ¿para qué estamos participando si todavía vienen modificando? Y les decía que un proceso de mejora depende de trabajos en equipo y depende de varios procesos y depende del compromiso que asuman. Y Lima Provincia está asumiendo el compromiso, es por ello que en cada instituto nos dicen que han conformado un comité de calidad y que este comité de calidad se esté alineando ya las funciones, esté viendo qué hacer para que los institutos pasen por un proceso de licenciamiento y que la región también ya viene trabajando el plan de optimización de la oferta formativa en el ámbito regional. Entonces significa de un trabajo en conjunto donde hay equipos que tienen que hacer funciones, empezando por el instituto. Por ejemplo, el ministerio o la región no va a hacer los instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión parten del instituto y hay cosas que no van a cambiar. O sea, va a seguir, si ahora se llama proyecto educativo institucional, va a seguir llamándose proyecto educativo institucional. Y lo que les vamos a comentar es algunas cosas, cuáles son los errores o de acuerdo a la experiencia que encontramos en el proceso de licenciamiento, tanto de los públicos como de los privados, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conversar, vamos a tomar énfasis en la gestión institucional, en la infraestructura. A veces nos preguntan, pero si en la norma de condiciones básicas de calidad no está que me pidan un elevador
un elevador o un ascensor. Esas cosas vamos a conversar, pero qué se pide y en marco de qué se pide, y eso en infraestructura lo tocamos el día de mañana. Entonces, por ejemplo, los equipos de calidad, en este caso, si tienen funciones o tienen metas ya establecidas en la región que nos mencionan que ya lo han conformado, que es la región Lima Provincias, entonces pueden, por ejemplo, empezar ya a trabajar, o quizá ya lo vienen trabajando y trabajando los instrumentos de gestión que son la base, que son la herramienta para gestionar la institución. Luego, una vez que se aprueba el reglamento, que no se ha mencionado el detalle del director, implica modificar los lineamientos académicos generales y luego a par de la norma de condiciones básicas de calidad. Una vez que se tenga el reglamento, los lineamientos académicos generales y las condiciones básicas de calidad, daremos las asistencias técnicas en las regiones para todos los institutos, pero con todos los detalles, con las herramientas a la mano, con los instrumentos a la mano. También serán socializados, lo que nos decía el director, será socializado cuando ya se tenga aprobado el reglamento, ya el reglamento se va a prepublicar, y también la propuesta se va a prepublicar, y una vez que se tenga el reglamento, inmediatamente también se socializará la propuesta de norma de condiciones básicas de calidad. Entonces, por eso es que acá hemos resaltado, a la fecha se viene modificando el reglamento alineado a las disposiciones establecidas por decreto de urgencia número 017, lo que implica también la modificación de los lineamientos académicos generales, LAC, y las condiciones básicas de calidad, CBC, ¿no? Como Estado necesitamos generar un cambio que conlleve a una mejora sustancial del servicio educativo en los institutos, en correspondencia con las necesidades del sector productivo. Como Estado necesitamos generar un cambio que conlleve a una mejora sustancial, y esa mejora sustancial ya se ve reflejada en el Instituto Obando, tal como lo comentaba el director, en este caso Alfonso Vigo. En esa ruta, la optimización como un proceso previo al licenciamiento busca garantizar el cierre de brechas en las condiciones básicas de calidad de los institutos públicos de la región, es decir, de cada región. El cierre de brechas en las condiciones básicas de calidad, ¿no? En ese marco, por ejemplo, Lima Provincias ya tiene prácticamente, está culminando el plan de optimización de la oferta formativa, que inició con la socialización del proceso de optimización. Esta socialización fue a cargo de un equipo del ministerio que viene dando asistencia técnica. En el marzo de 2019 se realizó la socialización. La conformación del grupo de trabajo se dio en el 5 de noviembre del año 2019 y que fue aprobada con resolución ejecutiva regional número 612-2019. La aprobación del diagnóstico se dio en el mes de noviembre con resolución directoral regional 001483 del 2019. A la fecha se viene elaborando el informe y el plan de optimización, es decir, que estamos ya en la etapa final en donde se establecerá el cronograma de licenciamiento, y bienvenido entonces al equipo de calidad que también viene preparándose para entrar a este proceso de licenciamiento, lo que implica que tienen la necesidad de mejorar y están comprometidos con la educación superior tecnológica, que le decía que no solo depende de la región, no solo esperemos a la región o al gobierno regional o al gobierno central, sino que acá hay funciones compartidas que uno tiene que trabajar, y hay varias funciones o documentos de gestión de trabajar, o por ejemplo, ir trabajando los planes de estudio, que no necesariamente que salga el reglamento, porque hay cosas que se recogen, ¿no? La mayor parte se recoge. Lo que no vamos a decir hoy día, formato tal, no vamos a señalar formatos, porque para eso sí necesitamos que esté aprobada el reglamento, o que esté aprobado el reglamento y las normas. En la misma línea, el procedimiento de licenciamiento tiene por finalidad que los institutos cumplan con las condiciones básicas de calidad para prestar el servicio educativo, con programas de estudios pertinentes, a fin de que los estudiantes
egresen con las competencias en concordancia con los requerimientos del sector productivo y contribuir a su inserción laboral. Y eso es lo que está pasando con el Instituto Wando. No es que le contemos o le cantemos algún verso, sino que son experiencias comprobadas ya con los institutos licenciados, y lo ha demostrado el Instituto Wando, y eso es lo que es la finalidad del proceso de licenciamiento, ¿no? Tienen un mayor reconocimiento en el sector productivo. El flujo del procedimiento de licenciamiento tiene las siguientes etapas. Etapa de evaluación integral, es donde ingresa la solicitud y vienen los actos de instrucción, es decir, la verificación de la información, las observaciones, las precisiones, pedidos de información, y cooperación y las visitas de verificación, es decir, la verificación in situ de la infraestructura. A la fecha, dado esta pandemia, también se ha buscado las formas de cómo hacer la verificación de la infraestructura del equipamiento a través de una plataforma virtual. Pero esperemos que pase. Eso es lo que se mantiene ahora, es verificar que las condiciones básicas de calidad se cumplen. Si no cumple, va a un plan de cumplimiento de ejecución de 2 años. Culminado este plan de cumplimiento, nuevamente se reinicia el procedimiento de licenciamiento institucional, donde se realizarán las actuaciones probatorias necesarias, es decir, nuevamente comprobar, verificar que si esto cumple con las condiciones para prestar el servicio educativo. Luego pasamos a la etapa resolutiva, donde es emitir el acto resolutivo, que es otorgar o desestimar el licenciamiento, ¿no? Estos son el flujo del proceso de licenciamiento. Beneficios del proceso de licenciamiento. Es el aseguramiento de la calidad. Lo que ya está comprobado en los institutos licenciados es asegurar la calidad de la prestación del servicio educativo, mejorando la empleabilidad de los egresados de los institutos de educación superior. Si otorgamos carreras pertinentes, si los profesores están capacitados, si se cuenta con equipamientos, si hay alianzas con el sector productivo, pues está garantizada que los egresados logren su empleabilidad. Revalorización de la formación profesional técnica. Genera una educación superior tecnológica pública atractiva para los jóvenes que concluyen la educación básica, y que no sea lo que queremos, que los institutos se conviertan en una prioridad o estén en primera línea, dado que por el momento se mantiene todavía en muchas regiones donde se dice, ¿no? Aunque sea educación técnica, aunque sea un instituto que estoy, ¿no? Entonces esto también en la población tiene que desaparecer, y lo que eso busca el proceso de optimización, el proceso de licenciamiento, ¿no? Generar una educación superior tecnológica pública atractiva para los jóvenes que egresan de la educación básica. Mayor vínculo y reconocimiento con el sector productivo, fortalecer el capital humano de la región, es decir, tener profesionales competentes o competitivos que mejorando los índices de empleabilidad e impulso en el desarrollo social y local, regional también, y en la mejora personal. Entonces, mayor vínculo y reconocimiento. Cuando un egresado va al sector productivo, entonces ahora, ¿por qué tiene mayor demanda? ¿Por qué tiene mucho requerimiento de los egresados Wando? Porque salen bien preparados. Y eso también cambia el punto de vista o el pensamiento también del sector productivo, donde nos decían, por ejemplo, yo quiero que vengan acá para enseñarlos, porque cuando ingresen de los institutos no salen sin las competencias. Entonces, bueno, nosotros nos damos el trabajo de enseñarlos, pero si ahora salen con las competencias que requiere el mercado laboral, entonces van a trabajar, es decir, van a aportar, y por lo tanto es mejorar la competitividad en el sector productivo. CBC y sus objetivos. La CBC no lo hemos numerado. Estas son las CBC que aparecen en el decreto legislativo en el decreto de urgencia 017. Entonces, acá están, estas son las condiciones básicas de calidad. La primera, una de ellas es gestión institucional, es contar con documentos. Por eso nos dice CBC y sus objetivos. Gestión institucional, contar con documentos de gestión sólidos y coherentes con la organización y el enfoque pedagógico modelo educativo. Gestión académica, brindar programas de estudios que cumplan
los lineamientos académicos generales del Minedo y que respondan a la demanda laboral. Infraestructura y equipamiento es desarrollar los programas de estudios haciendo uso de infraestructura, equipamiento y recursos adecuados para el aprendizaje. Me viene la pregunta, ¿y quién nos da? Si el ministerio nunca nos da o la región nunca nos da. Entonces, la respuesta ya nos dio anticipadamente Alfonso, donde decía solo teníamos un mínimo hectareaje de terreno. Estábamos a punto de cerrarse, con infraestructura cayéndose, y ahora tenemos una muy buena infraestructura, hacemos producción, entonces por eso es que hay un compromiso, hay una buena gestión, ¿no? Y de eso depende. Personal directivo, jerárquico y docente, contar con personal directivo, jerárquico, docente, idóneo. Suficiente con no menos de 20% de docentes a tiempo completo. Previsión económica, contar y prever los recursos económicos necesarios, eso sí esto en coordinación con la región, para el cumplimiento de los fines de la institución. Servicios complementarios, contar con servicios educacionales complementarios, como es el tópico, quizás en la parte psicológica, mecanismos de intermediación laboral, que es el seguimiento de egresados, que es la parte fundamental para ver cuál es el impacto que viene generando nuestra institución en el ámbito en el ámbito de intervención, es decir, en el ámbito local donde viene funcionando. Líneas de investigación, solo escuelas. En este caso, las de cumplimiento obligatorio de los institutos son las 6 que están en la parte superior, y las líneas de investigación no están obligados, pero los institutos tampoco están prohibidos. O sea, si los institutos tienen los recursos, pueden contemplar las líneas de investigación, pueden contemplar esta condición básica de calidad, pero que sea coherente. Y esos son los lineamientos que vamos a ver el día de hoy, cuáles son las dificultades o los errores más que se cometen, porque a veces hacemos documentos declarativos, ¿no? Y a veces en una visión encontramos el instituto o ser el instituto líder a nivel local, nacional, o algunos ponen ya ni siquiera local, nacional, ser el instituto líder y reconocido a nivel internacional, y a 2 cuadras quizá ya no lo conocen al instituto. Eso nos está pasando con muchas instituciones, ¿no? Entonces, acá las líneas de investigación no es obligación para los institutos, pero tampoco está prohibido. O sea, si tienen los recursos, se puede hacer. Entonces, como ven ustedes, estas condiciones básicas de calidad son los que contemplan el marco legal actual, y en esa línea está saliendo el reglamento. O sea, no son cosas extraordinarias. Por ejemplo, nos pide la gestión institucional, gestión académica, infraestructura, equipamiento, personal docente, directivo, jerárquico, previsión económica, servicios complementarios. Es decir, una institución sin instrumentos de gestión no funciona. Es decir, no tendría planificación. Sin programas de estudio, es decir, no tenemos que enseñar. Entonces, es lo básico. Infraestructura, equipamiento. Si no se cuenta con infraestructura, entonces preguntarse dónde vamos a enseñar, con qué vamos a enseñar el equipamiento, ¿no? Los recursos, con qué vamos a enseñar, ¿no? A quiénes vamos a enseñar. Entonces, estas son las condiciones, por eso dice, condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo. Sin personal directivo, ¿quién gestiona, no? Jerárquico, ¿quién apoya la administración? Y sin docentes no habría formación. La previsión económica sin recursos tampoco funciona en una entidad. Servicios complementarios, ¿no? Que existen normas transversales como la ley de las personas con discapacidad, existe el Reglamento Nacional de Edificaciones que te exigen, puedes tener un tópico, te exigen tener estos servicios. Entonces eso se va a trabajar con mayor detalle el día de mañana. Entonces estas son las condiciones que está en la ley 30.512, recogida en su modificatoria a través del decreto de urgencia 017. Lo que les decía al inicio, no esperemos las normas, y más bien le decía, felicitamos a la región, a los institutos públicos de la región, en este caso organizado por el Alfonso Vigo, que nos mencionaba que ya en cada instituto público de la región Lima, provincias, existe un comité de calidad que sería en cargo del proceso de licenciamiento. Y una de las condiciones básicas de calidad es la gestión institucional, y dentro de la gestión institucional están los instrumentos de gestión. Y los instrumentos de gestión se pueden ir elaborando y no es necesario que salga la norma. Quizás en la carátula
o en la visión es hacer algún ajuste cuando ya sale el reglamento, cuando ni siquiera se necesita el ajuste hacer en la visión, porque el reglamento, normalmente un PI es a mediano o largo plazo. Entonces hay funciones que tenemos que ir avanzando, que tenemos que ir trabajando, que estos comités de calidad que están comprometidos pueden ir avanzando en tanto sale el reglamento y el Ministerio de Educación, ya lo acabamos de escuchar al director, donde nos dice de que en cuanto salgan las normas va a haber asistencia, y ahí se darán las precisiones a detalle, qué tipo de formato, en qué formato deben presentar la declaración jurada sobre el equipamiento, en qué formato debe llenarse el equipamiento, los recursos, cuáles son los formatos para el plan de estudios, cuáles son los formatos para que se declare los servicios básicos. Entonces, esos detalles se darán cuando ya se tiene el marco normativo aprobado. Pero por el momento hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer, que organizar. No significa cuando pasamos a licenciar los institutos públicos que ya hay licenciados. A veces encontrábamos que el PI no era cambiado hace 15, 20 años, en todo caso se actualizaba solamente la carátula, ¿no? Hemos encontrado, no en su totalidad, pero hemos encontrado en algunos, entonces algunos teníamos que reformularlo, pero ahí viene el compromiso del personal, donde decía, si bien es cierto, sí puede estar para actualizarlo, pero lo vamos a hacer en un 15 días, lo vamos a hacer en 20 días, pero queremos que se licencie, porque esto lo que trae son mejoras, ¿no? Entonces, eso que se quisiera escuchar también a nivel nacional, también en la educación técnico-productiva, que viene también un proceso de licenciamiento que se está alineando, ¿no? Por ejemplo, ahora las normas buscan la transitabilidad de la formación, ¿no? Transitar de un nivel a otro. Los institutos pueden dar nivel formativo técnico, incluso técnico, profesional técnico, formación continua, también pueden dar el programa de auxiliar técnico con certificación propia. Y también la norma, la 30512, habla de convenios con la educación básica. Es diversa la educación superior tecnológica. Tenemos institutos donde hay gran cantidad de estudiantes, faltan docentes, pero también tenemos en algunos institutos donde hay más docentes que estudiantes. Entonces, sí se necesita un trabajo continuo, un trabajo arduo con las regiones, y eso es lo que se viene haciendo también con la optimización. Hay un equipo que viene organizando, viene dando asistencia técnica en lo que es la optimización. Entonces, hablando de la gestión institucional, consideramos los siguientes instrumentos de gestión: el proyecto educativo institucional, PI, vigente más documento de aprobación. Entonces, estamos hablando del proyecto educativo institucional, donde es el documento fundamental, es el instrumento base que orienta la gestión de la institución, ¿no? En base a eso se gestiona, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se establecen las directrices o los lineamientos de cómo queremos que sea nuestra institución. Dice, debe reflejar al menos, es decir, que un PI debe tener como mínimo los 4 componentes, todo lo que hemos gestionado o gestionamos, o todo lo que están inmersos en la educación. Siempre se habla de que el PI tiene 5 componentes, pero mínimamente son 4 componentes. Algunos, el quinto componente, que es en algunos países lo llaman, han implementado un quinto componente, que es la innovación y digitalización. Entonces, pero por eso nosotros le ponemos acá, debe reflejar al menos la identidad, diagnóstico, enfoque pedagógico y la propuesta de gestión institucional. Es decir, un PI tiene que tener como mínimo 4 componentes: el componente de identidad, el componente de diagnóstico, el componente de enfoque pedagógico, es decir, cómo oriento mi formación, y el componente de la gestión institucional. Esos son los componentes del PI. En el componente de identidad está la información del instituto, es decir, la denominación del instituto, la dirección donde está ubicado, la visión, misión y valores. La visión, qué quiere ser de acá a 6 años, o qué quiere ser la misión, la misión es cómo se encuentra funcionando, y los valores, qué valores adoptan, ¿no?
Es ahí que vamos contándole las experiencias. En algún momento, en algunos institutos hemos encontrado, no lo voy a mencionar nombres, pero sí tenemos las evidencias, lo manejo las evidencias, es que la carátula dice, por ejemplo, instituto, es un ejemplo, Alfonso, no te molestes, dice, por ejemplo, la carátula dice Instituto de Educación Superior Tecnológico o PI del Instituto de Educación Superior Tecnológico WANDO. Y en la siguiente página dice Vigil. Entonces, ¿qué fue? Que se copiaron el PI. Entonces, por eso es que la norma técnica de condiciones básicas de calidad se dice que en el proceso de licenciamiento se evalúa también la coherencia y consistencia y solidez de la información. Es decir, que los instrumentos guarden coherencia entre uno y otro. Y eso es lo más difícil de trabajar en nuestras instituciones públicas, donde también me incluyo, ¿no? Es difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque también hemos visto, y estas recomendaciones es también a los institutos que han conformado el comité de calidad, que trabajen de manera integral, que trabajen de la mano. No es que ya tú actualizas porque todos los institutos tienen su PI, pero no se trata de que uno o se den funciones. O sea, tú fulano de tal, te encargas tú del RI y tú del reglamento, tú del MAPRO, pero no comparten. Y cuando ya se llega el proceso o se llega el tiempo que presenten en el expediente, cada uno ya, sí lo tengo listo. Cuando pasa a leer el documento, resulta que el PI dice una cosa, el plan anual dice otra cosa, y la contradicción total entre el reglamento institucional y el manual de procesos de régimen académico. En el reglamento institucional establece un costo de la matrícula, por ejemplo, 20 soles, y en el manual el manual de proceso de régimen académico dicen que es 200 soles. Entonces, por eso se cae un proceso de licenciamiento por coherencia e inconsistencia de la información que se presenta. Entonces, eso sí téngalo presente. O sea, si bien es cierto, se distribuyen que 2 o 3, por lo general los instrumentos de gestión se trabajan en equipo, pero si se distribuyen por estrategia o quizás por metodología que han adoptado, debe darse su tiempo de verlo de manera integral, que es lo que estoy diciendo en el proyecto educativo institucional y que es lo que estoy contemplando en el reglamento, en el plan. También es otro de los errores que encontramos, que exactamente los objetivos que consideran en el PI lo transcriben en el plan anual de trabajo y en el reglamento, cuando debe haber objetivos distintos. Todos deben responder sí, deben estar articulados, sí, pero no es una copia fiel. Por ejemplo, el reglamento institucional no puede mantener exactamente los objetivos del PI, porque su función es otra. El reglamento, su función es regular procesos. Su mismo nombre lo dice, reglamento, regular procesos o definir procesos, ¿no? Y el PI es establecer los objetivos estratégicos, es decir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr con mi institución, cómo quiero que sea mi institución, ¿no? Entonces, ahí sí hemos encontrado serias dificultades y mayormente cuando empezamos a ver los instrumentos y le decimos a los institutos, a muchos institutos, porque todavía no hemos salido a la mayoría, entonces le decimos, vamos a revisar otros instrumentos. No, pero otra vez, pero sí eso, tenemos experiencia, nosotros tenemos 20, 15 años de experiencia, y eso es también, cuando nos vamos a mirarlo, pues hay una cosa, en un documento se dice una cosa y en otro es otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí hay que ir mejorando, no puede pasar, y para esto, y justamente por eso que le decía felicitaciones a los equipos de calidad que ya se han conformado en los institutos, porque acá trabajo hay, ¿no? Entonces, por eso nos dice, debe reflejar la identidad, donde es la información del instituto. Visión. La visión es cómo quiero que sea mi instituto de acá a 6 años, ¿no? Y ahí empezamos a volar también. Empezamos a volar cuando vemos una visión donde dice, queremos ser una institución líder al 2027 con reconocimiento internacional, líderes en investigación e innovación tecnológica y publicaciones con CITEG y otras revistas internacionales.
Y cuando vas a la propuesta pedagógica no hay nada de investigación. Entonces, y ahí cuando le decimos, pero tu visión no guarda relación con tu propuesta pedagógica. No, pero es que me quieren quitar mi visión, me dicen que no puedo investigar, me están prohibiendo. No, el ministerio no te prohíbe. Y es así decirles claramente. No es una obligación la investigación para los institutos, porque el instituto es más práctico, ¿no? No es como la universidad, que su finalidad o su objetivo es la investigación, pero el instituto es más práctico. Entonces, por lo tanto, no es una obligación la investigación, pero tampoco se prohíbe, ¿no? Entonces, la visión tiene que ser concisa, corta, clara, ¿no? ¿Qué quieren ser de acá a 6 años? Y la misión es cómo vienen funcionando y los valores, qué valores ustedes adoptan. Y los valores es propio de cada instituto. No puede haber valores los mismos a nivel nacional, ¿no? Eso sí es una copia fiel, ¿no? El diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de la herramienta, a través del Focus Group o a través de la herramienta FODA, ¿no? En donde cada uno ve sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades. Producto de este diagnóstico salen los objetivos estratégicos. ¿Por qué? Porque los objetivos estratégicos es para dar solución a aquellas dificultades que hemos encontrado en nuestro diagnóstico. Si los objetivos estratégicos sin ningún diagnóstico no sirven, ¿no? Entonces, los objetivos estratégicos parten de un diagnóstico. Es por ello que si bien el ministerio pide solamente los objetivos, pues cuando se supervisa a las instituciones deben tener todo el documento. Y por otro lado es el enfoque pedagógico, en donde se establecen las disposiciones que orientan la enseñanza-aprendizaje, es decir, cómo conciben el aprendizaje, la enseñanza, ¿no? Y ahí dice, disposiciones que orientan la enseñanza-aprendizaje. Entonces, es su enfoque. ¿Cómo enfoca cada instituto la formación? ¿Cómo enfoca la formación que quiere dar? Y la propuesta de gestión institucional. Entonces, siguiendo con el enfoque pedagógico, antes se llamaba propuesta pedagógica o la propuesta de gestión pedagógica en el PI. ¿Y qué hacían? ¿Y qué encontramos? Aún todavía los encontramos en los PIs, donde copian todos los planes de estudios. Y el PI y nuevamente, aparte presentan el plan de estudios. Entonces, no significa de duplicar la información o para un PI, a veces muchos dicen, bueno, un PI bien elaborado debe tener 200 páginas. No, mentira. Un PI bien elaborado puede tener 10 o 20 páginas. Pero que tengan las cosas, los componentes claros, que tengan las directrices o los lineamientos claros, qué es lo que se quiere lograr. Un PI no es necesario que tenga 50, 60 o 100 páginas. Puede tener 10 o 20 páginas, pero que tenga lo esencial, que me oriente, que me ayude, que sea una herramienta de gestión. Por eso dice instrumento de gestión. Entonces, el enfoque pedagógico seguido de la propuesta de gestión institucional. La propuesta de gestión institucional, en este caso, como un componente del PI, es aquella que establece los aspectos de organización, administración y financieros que plasmen la propuesta pedagógica. Es decir, todos aportan en base a la propuesta. Acá en la propuesta de gestión institucional, considerar, por ejemplo, el clima institucional, considerar aquellos lineamientos de articulación con el sector productivo, que es lo fundamental. Considerar aquellos lineamientos de cómo voy a gestionar la infraestructura, el equipamiento. En base a eso es que se gestiona. Entonces ahí tenemos, el PI tiene 4 componentes y cada componente, ¿qué es lo mínimo que debe tener? Y que un PI no puede tener. Un PI que tenga 200 páginas no significa que está bien. Es más bien me da un aviso que esto está mal, ¿no? Un PI puede ser conciso, pero que sea útil, ¿no? Entonces, esto ir considerando, y para esto, este proyecto educativo institucional se puede ir elaborando, se puede ir actualizando, ¿no? Si todos los tienen, lo pueden ir reformulando. Luego, el reglamento institucional vigente más documento de aprobación define los procesos de régimen académico, define los procesos. Entonces, si antes nosotros teníamos la definición, todos los procesos, y era un solo documento, ahora el reglamento institucional dice
más documento de aprobación. Documento de aprobación quiere decir que esté aprobado y que estos sean coherentes, porque en muchos casos nosotros vemos el RI, la resolución o el documento de aprobación, que por lo general es una resolución, dice que el RI es para el año 2020-2025, y en todo el documento, el cuerpo del PI dice que el PI es solo para el año 2024. Entonces, todo eso tiene que haber coherencia y eso también se evalúa en el proceso de licenciamiento, de que lo que se pone sea coherente. Entonces, el reglamento institucional más documento de aprobación, además que todo documento de aprobación, que por lo general es una RD, tiene que estar suscrita o firmada. Define los procesos de régimen académico, admisión, matrícula, convalidación, traslado, etc. ¿Por qué define los procesos? Es decir, acá solamente lo define. Como instituto, ¿qué se entiende el proceso de matrícula, el proceso de admisión, el proceso de certificación, el proceso de traslado, el proceso del desarrollo de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, el proceso de la emisión, por ejemplo, del título, qué se entiende por el proceso de convalidación, qué se entiende por el proceso de reincorporación, el proceso de traslados, etcétera, etcétera. Y esto es propio de cada instituto. Es decir, que el reglamento institucional describe todos los procesos de régimen académico del instituto. ¿Y por qué no sale cada proceso tipificado en los LAC? No puede salir porque este es propio de cada instituto. Inclusive los lineamientos académicos generales dice que las especificaciones técnicas lo define cada instituto o lo detalla cada instituto en su reglamento institucional. Y ahora, por ejemplo, no se trata de copiar lo que existe, sino hay cosas que vienen. Por ejemplo, en el reglamento institucional debe estar, por ejemplo, el proceso de definir el proceso de convalidación. Ahora hay convenios, por ejemplo, de convalidación, la articulación que hay con la educación básica. La norma nos permite, la ley 30.512 permite hacer convenios, permite que mediante convenio los colegios pueden desarrollar oferta formativa y luego se convalida. También permite, por ejemplo, la incorporación de aquellas personas que cuentan con un certificado de competencias laborales. Es decir, que antes no tenían acceso, ahora se puede admitir a aquellas personas que ya tienen una certificación de competencias laborales, esta se convalida, se reconoce, se hace una ruta formativa. Entonces, todo eso se tiene que ir avanzando. Es decir, el reglamento, pero en esta parte solo se define la definición. Es decir, ¿qué entiendo por matrícula? ¿No? ¿Qué entiendo por admisión? Asimismo, establece los derechos, obligaciones y estímulos. Es decir, regula o considera o establece los derechos, obligaciones y estímulos del personal docente, administrativo, estudiantes, es decir, de la comunidad educativa en general, ¿no? De la comunidad educativa establece los derechos, deberes, obligaciones, sanciones, estímulos. Muchos dicen, no, pero es que yo no considero estímulos, pero tiene que haber estímulos, tendría que haber, o sea, no podría ser un tan autoritario, un reglamento. Asimismo, o además, también establece las medidas disciplinarias y procedimientos que correspondan las acciones pertinentes en caso de violencia y hostigamiento sexual en atención a la normativa vigente. Hay una norma que está aprobada por tema de hostigamiento sexual o violencia, ¿no? Existe una norma, entonces esos procedimientos quizás antes no los tenían. Hay que actualizarlo, por ejemplo, se necesita revisar. Esto no va a cambiar en el reglamento, no va a cambiar con la norma que del CBC. Esto se mantiene y es fundamental y esta parte se evalúa que tiene que estar. Entonces, pero que sea coherente. En muchos casos, este es un error muy común que hemos encontrado, es que el instituto, ya sea público o privado, cuando el reglamento dice solamente define,
el instituto, ¿qué hacía? No solamente definía, ponía requisitos, plazos, definiciones, pero luego cuando vamos al manual de procesos de régimen académico, que deberían estar articulado, entonces resulta que en el manual de procesos decía otra cosa, como le decía al inicio, ¿no? Acá solamente dice que el reglamento solo define los procesos de régimen académico, define, no establece los requisitos, tampoco los plazos ni el procedimiento, sino lo define. Pero muchos institutos lo ponen. Ahora, cuando lo ponen todos los procesos, desarrollan el proceso, quizá el ministerio lo pase, pero esto tiene que estar en coherencia. No puedo decir una cosa en el reglamento y no puedo decir otra cosa en el manual de proceso de régimen académico. Eso sí. O sea, por eso es que mejor que se lea bien lo que decimos acá. Reglamento institucional define los procesos de régimen académico, es decir, entonces ustedes tienen que darse el trabajo, el equipo de calidad en este caso. Primera acción, por ejemplo, es precisar o identificar todos los procesos de régimen académico del instituto, propio del instituto. Pero muchos consideran solamente admisión lo más comunes. Y cuando un estudiante viene y dice, bueno, yo quiero que me den mi boleta de notas, y resulta que el instituto cobra por emitir la boleta de notas, puede ser mínimo, puede ser un sol, pero todo aquel procedimiento que tiene costo tiene que estar regulado y tiene que estar en el reglamento y tiene que estar descrito. Entonces, ¿y ahora cómo actúo, no? Por ejemplo, ahorita preguntan, ¿y cómo regulo el proceso de convalidación de certificación de competencias laborales? Muy bien, eso tiene que detallarse en el reglamento y el procedimiento, en el reglamento se detalla la descripción y en el manual de procesos se detalla el procedimiento, plazos, ¿no? Y ahí se pide que establezcan la coherencia. En algunos casos, por ejemplo, otro error muy común que encontramos, por ejemplo, es una emisión de una constancia de estudios. En el reglamento dice que lo emiten en 30 días hábiles, en el reglamento. Y el título lo remite, cuando vamos al manual de procesos, en el manual de procesos dice que el título lo remiten en 3 días hábiles. Entonces uno se pregunta, si una emisión del título, la obtención del título tiene que pasar por varios subprocesos dentro del instituto, es decir, la solicitud, evaluar la solicitud, ver el expediente, ver el registro, y ahí dice que lo emiten en 3 días. Y la constancia de notas, emitir una constancia donde ya tienen un sistema, es propio del instituto, no necesita pasar por otros procesos, lo remiten en 30 días hábiles. Entonces hay una incoherencia. Si uno tiene que medir en qué tiempo, es otra acción. Entonces, las primeras acciones o las funciones o las primeras actividades que tendría que hacer los equipos de calidad es con el equipo de régimen académico, por supuesto, de cada instituto, identificar todos los procesos de régimen académico del instituto e ir definiendo, ¿no? ¿Cómo se consigue, cómo lo define, ¿no? Entonces, una parte del reglamento es definir todos los procesos de régimen académico. Para definir todos los procesos, primero tengo que identificarlos cada proceso. Y la emisión de una constancia de estudios es un proceso, un procedimiento. La emisión de un certificado de estudio, la emisión de un certificado modular, el duplicado incluso del certificado. Entonces, todo eso son procedimientos de régimen académico. No solamente es considerar admisión, matrícula y convalidación. No es suficiente eso, sino es propio de cada instituto y es definir todos, ¿no? Entonces, una parte es definir todos los procesos de régimen académico, otra parte es establecer los derechos, obligaciones, estímulos, sanciones de la comunidad educativa. Y también establecer las medidas disciplinarias y el procedimiento. Acá sí.
Yo siempre conversaba, yo he trabajado en instituciones públicas y privadas y también instituciones parroquiales. Entonces, y ahí sí se ve, por ejemplo, recuerdo que cuando compartíamos con otro editor decía, pucha, un profesor llega todos los días tarde. Y cuando le reclamo, me quiere pegar. Y un día me llama y me dice, profesor, ya me pegó cuando le he reclamado. Pero, ¿qué dice tu reglamento? Es que no lo hemos contemplado. Y por eso, justamente, porque no se establecen las reglas. Por eso dice reglamento. El reglamento es aquel instrumento de gestión donde se establecen las reglas. Y entonces, ahí están, por eso dice, asimismo establece los derechos, obligaciones, estímulos y sanciones, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en el documento. Es útil un documento de gestión. Entonces, es acá, en lo que corresponde a medidas disciplinarias y procedimientos, acá sí establece el procedimiento que correspondan. O sea, cuando se trata de procesos de régimen académico, solo lo describe. Cuando se trata de establecer los derechos, obligaciones, estímulos de la comunidad educativa, establece las medidas disciplinarias y los procedimientos. Ahí sí, eso sí se evalúa. Además, establece las acciones pertinentes en caso de violencia y hostigamiento sexual, en atención a la normativa vigente. Entonces, yo creo que ahorita es momento de preguntarse por cada instituto, ¿está así mis documentos? Si está así, felicitaciones. Si no está así, es un trabajo pendiente que hay que hacerlo. Y para eso no necesita el reglamento que salga la CBC o que salga los lineamientos académicos generales, porque este es propio de cada instituto. Siguiente instrumento de gestión es el Plan Anual de Trabajo, más documento de aprobación. El Plan Anual de Trabajo establece las actividades a desarrollarse durante un año, con la programación mensual de las actividades, orientadas al logro de los objetivos, precisando los responsables, presupuesto requerido por actividad. Y cada actividad responde al objetivo. Entonces, el proyecto educativo institucional define los objetivos estratégicos. El reglamento institucional tiene sus propios objetivos, que desde ya salen de acá. De esta presentación salen, por ejemplo, un objetivo es definir todos los procesos de régimen académico. Es un objetivo. El otro objetivo es establecer las obligaciones, derechos, estímulos y sanciones de la comunidad educativa. Otro objetivo sería establecer las medidas disciplinarias y procedimientos que correspondan, más las acciones pertinentes en caso de violencia y hostigamiento sexual en atención a la normativa vigente. Entonces, ahí salen los objetivos. Pero, sin embargo, como le repito, hemos encontrado muchos errores acá, donde el reglamento simplemente transcribe los objetivos del PI, cuando no es así. El Plan Anual de Trabajo tiene sus propios objetivos. ¿Sí se puede transcribir un objetivo del PI en el plan Anual de Trabajo? Sí, pero como referencia, porque los objetivos del Plan Anual de Trabajo tienen que estar orientados a lograr los objetivos estratégicos que nos hemos planteado en el PI. Por lo tanto, uno puede jalar como referencia y hacer los objetivos propios del plan, y que estos objetivos del plan me ayuden o me orienten el logro del objetivo estratégico. Un objetivo estratégico por lo menos se desarrolla un año, o la parte de ese objetivo en el siguiente año. Los objetivos estratégicos se van logrando a través de los planes anuales de trabajo, ¿no?, que detallan las actividades. CBC, gestión institucional, seguimos, miren, hay varios instrumentos, ya hemos hablado del PI, del RI, del PAT. Ahora hablamos del manual de perfil de puestos. Lo que dice vigente o el que haga sus veces, o ya tiene que estar vigente. Y este manual de perfil de puestos, algunos institutos lo llaman como el MOF, el manual de organización y funciones, ¿no? Entonces, por eso dice acá el que haga sus veces, ¿no? En la norma lo establece como manual de perfil de puestos, el que haga sus veces, más documento de aprobación. Este documento establece la estructura organizacional, es decir, el organigrama funcional o la estructura organizativa que el instituto plantea a fin de lograr los objetivos o la propuesta pedagógica. En este caso, dice organigrama de la institución, es propio de cada instituto, a partir del cual se definen todos los perfiles de puestos necesarios
para la prestación del servicio educativo superior. Es decir, cómo me organizo, cuál es mi estructura organizacional para lograr la prestación del servicio educativo de educación superior en condiciones básicas de calidad. En el caso de los institutos de educación superior y escuelas de educación superior tecnológica públicas, los perfiles de puestos deben estar establecidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 30 y 33 de la Ley 30.512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes, modificada por decreto de urgencia 017. Entonces, acá, si se establece el organigrama y en base a ese organigrama de la institución, es a partir del cual se definen los perfiles. ¿Cuál es el perfil del director? Y que este perfil no contraría con lo que establece la ley y el reglamento. ¿Cuál es el perfil del personal docente? ¿Cuál es el perfil del personal administrativo, de servicios o de apoyo? ¿Cuál es el perfil del personal jerárquico, ¿no? Entonces, y esto está en base a las estructuras orgánicas que establece la ley 30.512, ¿no? Por eso nos dicen los artículos 29, 30 y 33 de la ley 30.512. Entonces ahí se establece perfiles y también las funciones, ¿no? de cada puesto. Seguido, como instrumento de gestión que continúa es el Manual de Procesos de Régimen Académico. Manual de Procesos de Régimen Académico más documento de, a ver qué está pasando, más documento de aprobación. Establece los requisitos, costos e instrumentos, costos, incrementos y plazos para la admisión, matrícula, incluyendo su reserva, licencia y reincorporación. Convalidación, traslado, obtención de certificado, grados, títulos y duplicado de los mismos, de formación continua, de ser el caso, ¿no? Y evaluación articulado con el RI. Ahí dice articulado con el RI, ¿no? Y es allí que en algún caso muchos institutos lo que aparece prácticamente lo que ponen en el RI lo trasladan es como si fuera dos copias, ¿no? El RI y el Manual de Procesos de Régimen Académico, pero en este caso nos dice que estén articulados. No es necesario que se duplique la información. Por eso es que nos dice que el RI, regreso al RI, solo define los procesos de régimen académico. Establece el procedimiento y las medidas disciplinarias para la comunidad educativa y establece el procedimiento para las acciones en caso de maltrato o hostigamiento, ¿no? Entonces, sin embargo, el Manual de Procesos de Régimen Académico dice, establece los requisitos, costos. Quiere decir que acá el Manual de Procesos de Régimen Académico detalla los requisitos, costos, incrementos para la admisión, es decir, detalla todo el procedimiento, requisitos, costos. En muchos institutos que se han licenciado lo han hecho a través de flujogramas, ¿no? Por ejemplo, la solicitud de convalidación se presenta hacia la solicitud hacia el director. El director lo traslada al jefe de unidad académica. El jefe de unidad académica, de acuerdo, dependiendo de la carrera, lo trabaja en reunión o de acuerdo o en coordinación con el jefe de área. Entonces, todo el flujo está. Además, entonces, en resumen, el reglamento institucional solo describe los procesos de régimen académico y el Manual de Procesos de Régimen Académico detalla los requisitos, costos, incrementos, plazos y detalla el procedimiento, ¿no? A través de flujogramas. Entonces la pregunta es, ¿está así los instrumentos? Si no está así, estas son las tareas que no necesarias y que es propio del instituto. Entonces, hay que hacer trabajo. Esto no lo va a hacer la DRE, tampoco lo va a hacer el ministerio. Si se quiere asistencia técnica, la vía así como Alfonso, se puede solicitar, los equipos del ministerio
puede dar asistencia técnica con mayor detalle, dado que este tiempo no es para dar las especificaciones, los detalles. Puede ser también talleres virtuales que podría hacerse en otras oportunidades, ¿no? Y para eso estamos prestos a eso y sin ningún problema. Entonces, eso es, en resumen, el manual de proceso de régimen académico regula todo el procedimiento, ¿no? Asimismo, contiene los mecanismos de difusión de dicho documento entre los estudiantes. Otro punto, ¿no? Entonces, asimismo, contiene los mecanismos de difusión de dicho documento entre los estudiantes. Es decir, todas las condiciones, todos los procesos de régimen académico y todo aquello que los procedimientos, por ejemplo, de titulación, de certificación, todo tiene que ser de conocimiento pleno de los estudiantes y tiene que haber evidencias de que el instituto ha compartido con los estudiantes. Muchos lo hacen a través del periódico mural, en algunos han hecho tipo una guía y los han distribuido, pero el ministerio no les dice que tiene que ser guía. Hoy en día, así como se presta el servicio educativo de manera virtual y cada estudiante tiene su Facebook y tiene su correo y tiene su WhatsApp, por no decirlo el 100%, pero la mayoría, creo que más del 90% tiene WhatsApp y tiene correo. Por lo tanto, le digo una experiencia propia, por ejemplo, cuando trabajaba en una institución parroquial, es que se repartía en ese tiempo, era más difícil la tecnología, entonces preguntábamos a qué estudiantes tiene correo y a todos se le enviaba a través de su correo y se hacía firmar una lista, se hacía firmar la relación de estudiantes que tiene conocimiento y cuando una supervisión, ahí lo tiene, o sea, ahí lo tiene y a los estudiantes se enviaba el documento y de preferencia aquella parte de los procesos de régimen académico. Entonces, eso es una de las estrategias, una forma. Existen varias formas ahora. No es necesario que nosotros... ahí sí quiero ser claro, que no me entienda que le estamos diciendo, no, que a cada estudiante tiene que darle un cuadernillo, no, o un cuaderno de manual, no lo podemos obligar que impriman todo, tampoco es matar los árboles, no ir en contra del medio ambiente. Entonces, pero existen medios, existen correos, existe el Facebook y tiene que haber evidencias que la persona ha recibido, donde ahora también se puede trabajar documentos virtuales, ¿no? Donde se evidencia que el estudiante ha recibido o tiene pleno conocimiento de la información. Eso es lo que quería compartir, esa es parte de la primera condición básica de calidad, lo que es la gestión institucional, que básicamente se refleja en los instrumentos de gestión, que sean coherentes, consistentes y sostenibles, ¿no? Entonces, eso es, la pregunta lo vamos a dejar al final. Doy pase a mi compañera Sheila Guillén, que nos va a hablar acerca del régimen académico, que es otra condición básica de calidad. Ahora son más de manera general estamos presentando, he querido detallar en lo que es la gestión institucional, porque esto es un trabajo que tiene que hacer ya, o tiene que empezar ya las instituciones, en este caso, y repito nuevamente que es puesto que es propio de cada instituto. Adelante, Sheila, si... Muchísimas gracias, Fabián, por tu excelente exposición. La verdad es que una gestión institucional que demuestra coherencia y solidez organizativa en función al modelo educativo propuesto debe ser una de las tareas a lograr por todas las instituciones de nivel superior tecnológico. Te agradecemos, la verdad que los ejemplos han estado espectaculares, ha estado sumamente técnica tu presentación. Muchísimas gracias, Fabián. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente. Muy amable por la presentación. Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, tal como lo ha manifestado en su momento el director Miguel Calderón y Fabián, si bien esta presentación no se basa en las condiciones básicas de calidad como tal, me refiero al tema de los criterios, porque estamos aún en proceso de aprobación del reglamento y posterior elaboración y aprobación de la norma técnica de condiciones básicas de calidad, ¿no? De acuerdo al decreto de urgencia 017-2020. Pero sí, en base a nuestra experiencia en el procedimiento de licenciamiento a la fecha, desde el momento que se aperturó, tanto para el licenciamiento de
institutos privados como públicos, porque ya contamos con institutos públicos licenciados, es que vamos a dar de conocimiento, ¿no?, las cosas que hemos podido encontrar en este amplio periodo. Respecto a la gestión académica, sabemos que el fuerte, ¿no?, del servicio educativo resultan los programas de estudios. Estos programas de estudios deben de ser no solamente pertinentes, es decir, corresponder a la localidad o a la región, ¿no?, sino que también debe de responder a los requerimientos del sector productivo. Entonces, respecto a ello, si bien es de conocimiento, nosotros contamos con un catálogo de programas de estudio, no del total, pero sí contamos con un catálogo de programas de estudio de acuerdo a determinados sectores productivos, tal como lo pueden ver en la diapositiva. Entonces, estos programas de estudios que los IST desean obtener su licenciamiento, ser parte de este procedimiento de licenciamiento, deberían de contar con referente productivo, ¿no? Para ello pueden tomar el referente que se encuentra publicado en el catálogo, o en su defecto, si es que este programa de estudios que va a formar parte de su oferta formativa no cuenta con un referente productivo en el catálogo, pueden realizar el análisis productivo, ¿no? Hemos tenido la experiencia, si es que lo basamos en los institutos públicos, que existían programas de estudio como por ejemplo el de asistencia y dirección de gerencia. Ese programa de estudios no cuenta con un referente en el catálogo. En su momento sí, pero fue retirado el año pasado. El 2019, ¿no? Entonces, durante el procedimiento de licenciamiento existían algunos institutos que tenían el programa de estudios secretariado ejecutivo, ¿no? Pero para poder presentarlo como parte del licenciamiento, necesitaban este referente productivo. Para ello, desarrollaron mesas de trabajo con representantes de empresas de su localidad y realizaron esta validación, ¿no?, obteniendo competencias que se vinculaban a lo que el sector productivo requería. Para ello sí es importante mencionar que existe un área en la DIGESUTPA, esto corresponde a la dirección de línea que es DICER-TPA, que es el área de cualificaciones, ¿no?, que es el área que brinda asistencia técnica para el desarrollo de análisis productivo, ¿no?, de los cuales se van a desprender estos programas de estudios. Más adelante o de repente al final de la reunión se les puede brindar este correo electrónico donde puedan requerir algún tipo de asistencia técnica al respecto, ¿no? Entonces, en un primer momento debemos de tener en cuenta que este programa de estudios debe de responder a los requerimientos del sector productivo. Puedo tomar el referente productivo que se encuentra en el catálogo. En su defecto, si es que no hay el referente productivo de este programa de estudios en el catálogo, pueden desarrollar el análisis productivo de esta actividad económica a la cual se va a vincular el programa de estudios, desarrollar una validación de este programa de estudios y finalmente obtener el referente, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Fabián. Gracias. Entonces, una vez se cuenta con este programa de estudios, es decir, las competencias específicas o técnicas y estas competencias para la empleabilidad, ¿no?, porque parte del diseño curricular es contar con ambas competencias que finalmente van a permitir el desarrollo en el programa de estudios o la formación en el programa de estudios.
deben de considerar los lineamientos académicos generales. Si bien nosotros contamos con los lineamientos académicos generales aprobados con la RBM 178, y existe su modificatoria que ha sido con la RBM 277 del 2019, pero sabemos que con este decreto de urgencia, si bien se va a aprobar una modificatoria al reglamento, va a existir una norma técnica para las condiciones básicas de calidad, también va a existir una modificatoria a estos lineamientos académicos generales, ¿no? Pero en base, o sea, tomando como base, sabemos que el programa de estudios sí o sí va a responder a una modalidad del servicio, que puede ser presencial, semipresencial o a distancia. Es de acuerdo al modelo de servicio que va a desarrollar el instituto. Hay un nivel formativo, de acuerdo a la ley, tenemos tres niveles formativos, pero para IES es nivel formativo técnico y profesional técnico, ¿no? Sabemos que el profesional responde a las escuelas de educación superior tecnológica. Los componentes curriculares, que son 3 para lo que es institutos, que es el componente de competencias específicas o técnicas, el componente de competencias para la empleabilidad y el componente de experiencias formativas en situación real de trabajo. Es importante que estos 3 componentes sean parte de cada módulo formativo. En base a nuestra experiencia, en algunos casos se ha diseñado, ¿no? Se ha presentado módulos formativos que solo se ha considerado 2 componentes, o han partido la competencia para la empleabilidad, la competencia específica en 2 módulos formativos, ¿no? Un módulo formativo, si bien puede desarrollarse mínimamente en un periodo académico, no puede dividirse esta competencia específica para 2 módulos formativos. Si la competencia específica no se puede desarrollar en un solo periodo académico, y necesariamente tienen que ser 2 periodos académicos o más, esa cantidad de periodos académicos es lo que debe de durar el módulo formativo, ¿no? De igual manera, las experiencias formativas no necesariamente se puede desarrollar en cada periodo académico del módulo formativo, pero sí dentro del módulo formativo. Es decir, si el módulo formativo tiene una duración de 2 periodos académicos, las experiencias formativas se pueden desarrollar en el último periodo académico. No necesariamente en ambos, pero al menos dentro del tiempo que dura cada uno de los módulos formativos. Las unidades didácticas sí tienen que desarrollarse en un periodo académico. No es que una unidad didáctica la desarrollen en 2 periodos académicos, porque están dividiendo la capacidad, ¿no? Recuerden que para poder definir o determinar una unidad didáctica, han tenido que hacer un análisis previo, identificar las capacidades a las cuales se van a desarrollar para el logro de la competencia, o los contenidos, ¿no? Que finalmente en su conjunto van a determinar la unidad didáctica que se va a desarrollar. Pero cada unidad didáctica se desarrolla en un periodo académico. Los créditos y horas tienen que ser en números enteros, no puede ser en números decimales. Y lo que se ha podido visualizar es que en el tema de la proporcionalidad de los créditos y horas, ¿no? Por ejemplo, un periodo académico puede tener un total de, por ejemplo, ¿no? 350 horas, ¿no? 17 créditos o 20 créditos y 350 horas. Y el siguiente periodo académico es de 600 horas o 500 y tantas horas.
hay una diferencia aproximada de 200 créditos, de 200 horas de diferencia, ¿no? Entonces, es importante que cada uno de los periodos académicos tenga una proporcionalidad, no una diferencia tan grande en la definición del total de horas de cada uno de los periodos académicos, ¿no? Sabemos que las experiencias formativas, si bien es un módulo formativo que existen 2 periodos académicos y las experiencias formativas se van a desarrollar en el último periodo académico, bueno, ahí se entiende que exista una pequeña diferencia, ¿no? Pero al menos en los créditos y horas que son para las unidades didácticas, no debería de existir una gran diferencia. Respecto a esta organización modular, como les mencionaba hace un momento, es importante que los componentes curriculares sean, los 3 componentes curriculares sean parte de cada uno de los módulos formativos, ¿sí? Y también la denominación de los módulos formativos no debe responder a una denominación de un puesto de trabajo. Recuerden que las competencias, en sí las competencias específicas o técnicas, son en base a unas competencias laborales, ¿no? Competencias que se requieren en el sector productivo. Están, si bien estas competencias o unidades de competencia hacen referencia mínimamente a un puesto de trabajo, no necesariamente la denominación del módulo formativo tiene que ser la denominación del puesto de trabajo, sino de la acción que se está desarrollando o de la función que representa esa competencia. Eso es muy importante. Y además, respecto a las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, como les digo, esto puede ser más completo o tener más especificidades una vez se apruebe los nuevos lineamientos generales, los nuevos lineamientos académicos generales, pero sí es importante tener la premisa que las experiencias formativas en situación real de trabajo debe de garantizarse para todo el tiempo o todo el periodo que dure el licenciamiento. No necesariamente presentar información que se desarrolle experiencias formativas en un solo año, por ejemplo, ¿no? Se tiene que garantizar mínimamente en el tiempo que dura el licenciamiento, puede desarrollarse a través de estos vínculos o convenios que se tiene con las empresas, que pueden desarrollar también a través de proyectos productivos, que eso se hace en el instituto, o pueden desarrollar en ambos, ¿no? Es dependiendo del tipo de competencia o del tipo de módulo formativo. Puede existir programas de estudio que los módulos formativos iniciales, ¿no? El primero o segundo módulo formativo sea difícil, o se complique el desarrollo de las experiencias formativas en empresas, ¿no? Pero pueden, de acuerdo a la planificación y de acuerdo a la necesidad del programa de estudios, pueden desarrollarlo en el instituto, en las instalaciones del instituto, a través de proyectos productivos. Y los últimos módulos formativos o el último módulo formativo puede desarrollarse en empresas. No hay ningún problema con ello. Lo importante es que se desarrollen las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo por cada uno de los módulos formativos. Es importante considerar que, de acuerdo a la modalidad del servicio, por ejemplo, en semipresencial o a distancia, se cuente con entornos virtuales que garanticen su operatividad, ¿no? Ahora, con lo que con lo que estamos pasando en esta pandemia, nos hemos dado cuenta que el entorno tecnológico es vital, es importante. Todos los institutos, no solamente los públicos, ya sea por un tema de limitaciones de la accesibilidad al Internet
o de repente problemas de red que se pueda tener en regiones o acá mismo en Lima o en la ciudad, por ejemplo, pero nos hemos dado cuenta que es muy importante. Y no solamente contar con la plataforma o el entorno tecnológico, que es la herramienta, sino también con docentes capacitados para ello, ¿no? Para el manejo de estas herramientas tecnológicas. Entonces, para cualquiera de esas modalidades, es importante garantizar la operatividad y la funcionalidad de este entorno plataforma virtual, no para una cantidad mínima de estudiantes, o de usuarios, sino de acuerdo a la capacidad que va a tener el instituto, de acuerdo a los estudiantes matriculados. Como tercer punto, tenemos el tema de la pertinencia del programa de estudios y que en el caso de los institutos públicos, esto va a depender también de la optimización, ¿no? Es importante tener como premisa estos informes de optimización que se va a desarrollar a partir del gobierno o de la dirección regional, ¿no? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente diapositiva, por favor, Fabián. Ya, gracias. Respecto al personal docente idóneo, ¿no? Sabemos que el personal docente también depende de una contratación, que eso ya es un tema aparte de repente al objetivo de este taller, pero de igual manera se tiene que presentar a los docentes para el desarrollo de cada uno de los programas de estudios, que garanticen que se va a desarrollar cada una de las unidades didácticas que responden al programa de estudios con docentes que cuenten no solamente con la formación, sino también con la experiencia, ya sea en el programa de estudios o al menos mínimamente en la unidad didáctica que se va a desarrollar, ¿no? Sí hay un porcentaje de docentes que deben de contar con un régimen de dedicación. En IST, de acuerdo a las disposiciones que se tiene en la ley y el reglamento, ¿no? Los que son IST, hay un porcentaje que se garantiza, ¿no? Que es el 10%, pero se debería de ir respondiendo a ello un 20% de docentes, ¿no? Pero esto básicamente en los privados. Recuerden que en el sector público bueno, depende de la contratación de los docentes, ¿no? Pero sí es importante garantizar que estos docentes puedan desarrollar los programas de estudio de acuerdo a las unidades didácticas que se tiene programado o diseñado, ¿no? Pero hay algo previo, hay un plan de actualización y capacitación docente que deben de presentar, así como los documentos de gestión que Fabián les ha comentado. Va a haber un plan de actualización y capacitación docente, hay bueno, objetivos, hay un cronograma de capacitaciones que se va a desarrollar, y esto también dependiendo de una previsión financiera, ¿no? Esto depende también del presupuesto que se tenga como dirección regional. Pero no solamente son estos puntos que nosotros estamos previendo en el tema de... ¿Aló? ¿Alguien habló? No, continúa nomás, Sheila. Sí, ya. Continúa nomás. Te ha parecido, no te preocupes, te estamos escuchando. Ok, gracias. Bueno, eso era respecto al tema de perfil docente
y suficiente. Eso sería todo. Agradecemos enormemente a Sheila Guillén por su exposición en esta primera jornada. La hace Elsie Vázquez. Dice, ¿existen formatos establecidos de las herramientas de gestión y podrían dar más ejemplos de enfoques pedagógicos? Fabián, Sheila, ¿me escucharon? Sí, buenas tardes nuevamente. Por el momento, como le decía desde un inicio, no vamos a hablar de formatos. Sin embargo, cuando hablamos de instrumentos de gestión, bueno, todos los instrumentos de gestión son conocidos y se viene trabajando. También decirles que como ministerio se viene trabajando unas guías de orientación para elaborar los instrumentos de gestión, pero es una propuesta que se viene trabajando. Sin embargo, como les decía, que un instrumento de gestión antes, por ejemplo, le elaboraban con la RD 321 que regulaba y más o menos marcaba la pauta, qué es lo que debería tener. Hoy le decíamos que un instrumento de gestión, por ejemplo, un PI, debe tener los 4 componentes como mínimo, como es la gestión, como es la identidad, la propuesta, en este caso, el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico es básicamente cómo yo veo la formación, qué es lo que quiero lograr, cómo yo oriento mi formación, es decir, cuáles son mis lineamientos de la formación. Por ejemplo, quizá una institución, hay mucho, pongamos, ¿no? Hay mucho pandillaje en mi zona donde está el instituto. Entonces, tanto los valores y mi orientación, mi enfoque está ligado además de cómo ver la formación, cómo organizo mi formación, también está ligado a erradicar o a fortalecer las buenas costumbres, en este caso de que erradicar el pandillaje, como le decía. Si hay drogadicción, por ejemplo, cómo trabajo con aquellos jóvenes, cómo los incorporo como comunidad educativa, qué estamos haciendo, es cómo yo enfoco mi formación. Entendiendo que es un enfoque de formación por competencias, pero en este caso, cuando hablamos de un enfoque pedagógico, es cómo yo consigo mi formación, cómo lo contextualizo en las teorías psicopedagógicas, por ejemplo, con el constructivismo también. A eso está referido. Y básicamente, por el momento, no existe alguna orientación o guía, pero se viene trabajando desde el ministerio para que estén estas orientaciones de tal manera que los ayude a hacer a que nos ayude a elaborar unos buenos instrumentos de gestión. Desde ya le decía desde un inicio que si hay alguna dificultad, quizás puede haber un taller quizá de puro instrumento de gestión donde se hable con mayor detalle. Tengan en cuenta que hoy quizá donde hablemos, de donde veamos ejemplos, quizá cada uno con su instrumento de gestión que podría hacerse virtual, porque ahorita es un poco difícil, porque no sé, quien ha preguntado está muy interesado, está ávido de elaborar los instrumentos, pero quizás a otros no nos están escuchando, como sucede en la educación básica, donde esta virtualidad un poco nos genera dificultad y a veces nos es difícil estar hablando frente a la laptop o a la computadora, pero no sabemos si todos están interesados, ¿no? Entonces, en resumen, se viene trabajando unas orientaciones y también se puede dar asistencia técnica una vez que salen las normas con mayor detalle en cuanto a eso. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Otra pregunta de Marco Chávez del Águila. Dice, ¿los equipos de calidad de los institutos de educación superior tienen la tarea de liderar la actualización de los documentos de gestión en base a un presupuesto o de qué estrategia financiera se debe acoger? En este caso, no hay, al respecto hay que ser claros, no hay un presupuesto adicional que el ministerio está enviando. Esto es propio, es de acuerdo a la calidad o de acuerdo al compromiso y la gestión que está teniendo cada institución.
En este caso, tampoco el ministerio obligado que en cada equipo formen un equipo de calidad. O sea, en este caso, quizá Alfonso nos puede dar mayor luces en la región de Lima Provincias. Entiendo que Alfonso lidera una red de institutos públicos y que en cada instituto están conformado un comité de calidad donde se establecen los horarios, quizás la forma de trabajo virtual o hay compromisos, quizás tareas asignadas, pero eso nos dará mayores detalles quizá Alfonso cómo se vienen organizando, pero no existe un presupuesto del ministerio para decir para que actualicen sus instrumentos o para que o establecer un horario rígido para que nada de eso, no existe eso, sino que eso es un compromiso propio de cada institución en lo que conocemos de la región Lima Provincias. Fabián, si me permites rapidito nomás. Sí, tienes sí, razón, Fabián, no hay un presupuesto específico que nos dé la región, qué sé yo, pero cada instituto dentro de su presupuesto, aunque sea el poco presupuesto que tenemos, le destinamos cierta cantidad de dinero para estos documentos. Y generalmente en el caso del instituto, cuando los hemos actualizado nosotros mismos, ¿no? Entre los mismos docentes, trabajando con nosotros mismos y buscando apoyos de instituciones que nos apoyan con algunos temas de capacitación. Y en la región se ha conformado una red de institutos tecnológicos que ha sido aprobada con una resolución directoral de la dirección regional, valga la redundancia, que nos está permitiendo justamente también hacer este tipo de eventos para capacitar a los institutos que conforman nuestra región. Sí, el detalle es a veces tener iniciativa y voluntad y de repente tocando puertas en algunas otras instituciones públicas o privadas, se encuentran personas que nos pueden apoyar en el tema de capacitaciones, etc. Gracias. Gracias, Fabián. Otra pregunta con respecto a los institutos de educación superior tecnológico. ¿Deben tener TUPA? Es Chepita Subieta quien hace esta pregunta. Fabián. Fabián. Ya, perfecto. Tenía dificultad con mi micrófono, no sé, no quería desactivarse. Bien, los institutos, no existe un lineamiento para el TUPAC a nivel nacional, bueno, para cada instituto. Los TUPAC los TUPAC mayormente se dan en base a ordenanzas regionales. Y en ese marco, los TUPAC debe recoger aquellos requisitos de las normas que establecen tanto de ley o reglamento. Sin embargo, el instituto, algunos le llaman TUPAC, o sea, pero mayormente los costos, todos sus procedimientos lo establecen en el Manual de Procesos de Régimen Académico. Muchos le llaman TUPAC, pero en este caso nosotros no exigimos un documento aparte denominado TUPAC, eso no lo exigimos, sino que dentro del Manual de Procesos de Régimen Académico, como su nombre dice, Manual de Procesos de Régimen Académico, este Manual de Procesos de Régimen Académico van alineados o van en concordancia a los instrumentos, en este caso, a los procesos de régimen académico que detalla o que se menciona en los lineamientos académicos generales y en las normas, en este caso en el marco normativo que regula la educación superior tecnológica, pero también van articulados a los TUPAC en las regiones, en la UGEL, en este caso lo que vela por los institutos son las direcciones regionales de educación, y en los TUPAC de cada región responde a ordenanzas regionales, y que esos tienen el marco de su autonomía en el marco de la ley de bases de la descentralización, y por lo tanto, estos costos que establece cada instituto responden a ese TUPAC regional y también van articulados
a las disposiciones que se establece en cada marco normativo, es decir, en la ley 30502, en el reglamento, y por lo general ya cada TUPAC de cada región recoge esos requisitos para tales procedimientos, ¿no? Y en base a eso es que cada instituto primero selecciona todos sus procesos de régimen, su proceso de régimen académico, establece, por eso le decíamos en el reglamento, define cada proceso de régimen académico, y en el manual de procesos de régimen académico detalla los requisitos, costos, el tiempo de atención, el procedimiento, es decir, le decíamos, muchos lo hacen a través de flujogramas, lo que quiere decir que algunos lo hacen como un anexo de costos o tabla de costos del manual de procesos de régimen académico. En resumen, no exigimos un TUPAC de cada instituto, ¿no? Ese es propio de sus instrumentos de gestión, ya sea en este caso, lo ideal es que esté en el manual de procesos de régimen académico. Muchas gracias, Fabián. Preguntas para Sheila, dice, ¿cómo desarrollar en esta época de pandemia, en la coyuntura actual, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo? Sheila, ¿me escuchaste? Sí. Respecto a las experiencias formativas, bueno, todavía no se ha activado la presencialidad, ¿no? De acuerdo a las normas que salieron el año pasado, la virtualidad se ha permitido en unidades didácticas que no se tengan que desarrollar necesariamente a través de talleres o laboratorios, ¿no? Por el momento. De repente, según cómo avancemos con este estado de emergencia, es que pueda establecerse lineamientos para poder desarrollar experiencias formativas si es que aún contamos con el desarrollo de los programas de estudio de manera presencial, ¿no? Por el momento no, está en stand-by solo por esta coyuntura. Muchas gracias, Sheila. Otra pregunta, dice, ¿la competencia de inglés se puede dividir en 2 o más unidades didácticas, en el primer, en el segundo? ¿Estaría bien dentro de varios módulos? Sí es posible, porque una competencia para la empleabilidad, para lograr una competencia para la empleabilidad se debe de desarrollar o cumplir o lograr una cantidad determinada de capacidades, ¿no? Y cada una de las capacidades responde a una unidad didáctica, por ejemplo, ¿no? Puede responder a una unidad didáctica. Entonces, viendo este tema de la gradualidad, sí puede existir unidades didácticas que puedan desarrollarse en distintos módulos formativos que en su conjunto van a responder a una competencia para la empleabilidad. Si es que fuera inglés especializado y se diera en todos los módulos, ¿estaría correcto? Pero de igual forma responde a una competencia para la empleabilidad de inglés. Si bien puede ser el especializado o técnico, por ejemplo, en un programa de estudios de guía oficial de turismo, por ejemplo, ¿no? El inglés es muy importante, o al menos el manejo de un idioma extranjero, ¿no? Por lo general es el inglés. Claro, ahí, Sheila, quizá discúlpame ahí hay competencias para la empleabilidad, por ejemplo, que algunos lo consideran, en este caso el inglés es básico, es fundamental, pero también algún instituto puede decir, para mí es fundamental lo que es herramientas informáticas, ¿no? Entonces, casi igual como el inglés. Pero ¿qué pasa si tengo herramientas informáticas, pero también tengo una carrera o un programa de estudio de desarrollo de sistemas, que básicamente es informática, ¿no? Entonces ahí pasa a ser formación específica, entonces yo consideraría otra competencia para la empleabilidad. Pero cuando hablamos de inglés, depende mucho de las características propias de cada programa de estudios. Si bien es cierto, por ejemplo, nos dice que los programas de estudio de nivel profesional técnico es 120 créditos como mínimo, no hay un máximo siempre y cuando no se traslape el siguiente nivel formativo. De los 120 estamos hablando 19 créditos como mínimo las competencias de empleabilidad, 89 la formación específica y 12 las experiencias formativas. Entonces me dicen que entonces en base a esos créditos
Y cuando decimos depende de las características propias de cada programa de estudios, si yo hablo, por ejemplo, de un programa que lo mencionaba Sheila, es Administración de Negocios Internacionales. Administración de Negocios Internacionales es la base, es dominar, manejar el inglés, ¿no? Entonces, o manejar idioma. Entonces ahí quizá con la competencia de empleabilidad no me alcanza. Entonces ahí hay carreras donde el inglés forma parte de la formación específica, es decir, de las competencias técnicas. Si yo voy, por ejemplo, a guía oficial de turismo, yo no puedo ser un guía oficial de turismo si es que no domino el inglés. Y con la competencia de empleabilidad no puedo lograr un inglés básico, ni siquiera un básico, porque un básico tiene, quizá me disculpan los especialistas en inglés, con 30, 40 horas no estamos hablando de inglés básico. Inglés básico tiene unos ciertos criterios y cantidad de horas que no se puede lograr con la cantidad de creditaje, si no me dedicaría a eso. Entonces depende mucho de las características. En la pregunta que haces, si estaría bien, claro que sí está bien, pero depende mucho de las características propias de cada carrera, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, considero 20 créditos y tengo 4 o 5 competencias para empleabilidad, entonces, ¿cuántos me queda para inglés? Y con ese inglés en guía oficial de turismo no lograría. Entonces, el inglés, por ejemplo, para guía oficial de turismo, se convierte prácticamente en la formación, además de la competencia de empleabilidad, hay un fuerte creditaje en lo que es para lo que es en cuanto a idiomas, guía oficial de turismo y otras carreras, ¿no? Por ejemplo, ahora las electrónicas, el inglés se ha convertido, es básico, ¿no? Gracias, Fabián. Gracias, Sheila. Preguntas para Fabián. Cuando hablamos del reglamento institucional, ¿cuánto tiempo debe tener vigencia? Los reglamentos institucionales, el reglamento institucional, si está bien elaborado, los procedimientos no van cambiando mucho, se mantienen. Su mismo nombre dice, el plan anual de trabajo es un instrumento de gestión corto, a un año. Un reglamento institucional puede ser a mediano o largo plazo. Tengan en cuenta que define, establece. Si yo establezco, por ejemplo, muchos dicen, no, pero es que yo anualmente incremento mis costos y he considerado los costos en mi reglamento. Pero si yo le digo, pero si tú lo consideras, por ejemplo, ¿qué porcentaje de incremento tendrían los costos cada año? Entonces tu reglamento puede durar fácil, puede durar 5, 6, 7 años, ¿sí? Pero a medida, si está bien elaborado, 5 o 6 años, o sea, está bien elaborado. Pero si está mal elaborado, es que tengo que actualizarlo, corregirlo, revisarlo el siguiente año. O sea, por eso digo, si está bien elaborado, es un mediano plazo, 5 o 6 años. En este caso, trabajemos un reglamento institucional mínimamente para 6 años. ¿Por qué? Porque el licenciamiento en el marco del decreto de urgencia 017 contempla 6 años que dura el periodo de licenciamiento. Igual que el proyecto educativo se trabaja para 6 años. Su plan anual de trabajo, el mismo nombre dice, es plan, es para un año, porque ya si no sería un plan multianual. Entonces, en síntesis, responder a la pregunta, el reglamento institucional puede durar 5 o 6 años o quizá más si es que está bien elaborado. Te piden que por favor expliques un poco más sobre la pertinencia. Sheila, ¿lo puedes hacer o lo hago yo normal? Quería saber si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. La pertinencia, bueno, su mismo nombre dice que la carrera que sea pertinente, ¿no? La pertinencia del programa de estudios. Básicamente para los institutos públicos esto va a salir en el marco del plan de optimización de la oferta formativa, que también contamos con la presencia de Henry Palacios, que viene del equipo de optimización, ¿no? Entonces, la pertinencia del programa de estudios para los institutos públicos, esto baja o se obtiene ya por default en el plan de optimización de la oferta formativa. Una carrera pertinente es aquella que tiene demandas en el sector productivo. Una carrera pertinente es aquella que un egresado que se forme que cursa esta carrera o este programa de estudios egresa del instituto con las buenas competencias y fácilmente se puede insertar. O sea, es aquella
se llama pertinencia cuando responde a las demandas del sector productivo, y al responder a las demandas del sector productivo, un egresado tiene mayores oportunidades de insertarse al mercado laboral. Gracias, Fabián. Dice, en algunos programas de estudios, tal como en enfermería técnica, por un tema de pandemia, no se han realizado las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. ¿Qué ha pensado el Minedu para no perjudicar a los estudiantes? Porque ya han pasado 2 años. Sí, es una pregunta que quizás no le vamos a dar solución en estos momentos. Es una pregunta de repensar la formación, como lo estaba conversando en una reunión con otros institutos en la semana pasada. Acá hay una situación que el coronavirus, bueno, estamos pasando situaciones muy difíciles, quien les habla también ha salido, también me tocó la pandemia y bueno, entonces primero había mucho interés de las instituciones de retornar a la presencialidad. Sin embargo, hay instituciones que han aperturado, y bueno, conversaba con unos institutos la semana pasada, les comento, y de que dicen, hemos hecho un sondeo a los estudiantes, y dada la situación crítica, en este caso Lima, que está pasando, donde todo está colapsado, todos los hospitales, no hay cama sucia, entonces no quieren regresar. Entonces yo les decía, bueno, que es momento de repensar la formación. Es momento, por ejemplo, como institución, ¿qué garantía les damos o qué seguridad estamos otorgando? Quizás entonces en menor aforo, establecer algunos criterios de seguridad. Entonces, por ejemplo, como el lavado de manos, con el alcohol, establecer grupos, pero es un momento que el Ministerio de Educación también viene pensando como equipo, y como les diría, yo en este momento no sería oportuno decir las cosas son así, porque es un momento de pensar, de trabajar en equipo desde la institución, porque este virus ha venido para quedarse, y tenemos bastante tiempo, y como va avanzando la vacuna en nuestro país, hasta que nos vacunemos nosotros mismos, hasta que se vacunen los estudiantes, es complicado. Entonces, desde ese punto de vista, hay carreras y lo más difícil es que tenemos una educación, somos de educación técnica, respiramos educación técnica, pero la educación técnica depende de las características también de cada programa de estudios. Hay unas que son más prácticas que otras. Por ejemplo, yo puedo fácilmente enseñar a través de software, a través de sistemas de la contabilidad, de la administración, pero eso no puedo enseñar con esa misma estrategia o esa misma metodología, lo que es, por ejemplo, mecánica de producción o cocina, ¿no? Entonces es complicado, y ahí depende de las estrategias también, que cuando le decíamos acá todos somos responsables. Desde la institución, ¿qué alternativas nos dan, por ejemplo? ¿Cómo están pensando como cuerpo docente? No solamente hay dificultades a nivel de otros niveles superiores universitarios. Por ejemplo, conversaba con un amigo docente universitario que me decía, imagínate cómo me siento si yo obligo a mis estudiantes que vengan y por ahí se contagia y fallece uno. Entonces, no, para mí sería lo más triste, me decía. Entonces, igual yo comparto esa conversa, esa experiencia de que es difícil y es momento desde organizarse desde las instituciones, cómo retornar a la presencialidad. El ministerio todavía no se pronuncia y no está obligando en esa parte. Vemos países, por ejemplo, el caso muy cercano, Chile retornaron todos y al final tuvo que haber confinamiento casi al 100%. Entonces, son situaciones de cómo nos organizamos desde el instituto, qué seguridad otorgamos, cómo vamos planteando y que vengan esas propuestas. Desde el ministerio también se viene pensando con el área de DICERPA, que ve el servicio educativo, para ver qué estrategias y cómo se afronta esta situación, especialmente aquellas carreras. Yo fácilmente les diría no a través de simuladores, pero no todos estamos en esa alternativa de brindar, porque hay muchos, ya por ahí un instituto me decía, no, nosotros ya tenemos simuladores, ya nos preparamos, pero no todos están en esa facilidad de comprar, ¿no?
es un tema quizá pendiente, lo podemos seguir hablando mañana y quizás en otra oportunidad, porque es un tema que no lo voy a solucionar ahorita. Hay muchas dificultades, partes desde la organización de la institución. Más bien les diría qué alternativas nos traen, cómo se está organizando la presencialidad, el retorno, ¿no? Y dado que ahorita está difícil, ¿no? Y esto mucho depende de cómo se avance hasta, podría decirles hasta cómo se avance la vacuna. Ahora nos dicen que la segunda ola ya va bajando, pero que probablemente hay una tercera y una cuarta. Entonces, ¿cómo nos golpea esa situación? ¿Cómo estamos preparados? Entonces, yo no le podría decir, no, tal fecha regresan a la presencialidad y se acabó. No, sería irresponsable y no está en mi competencia. Muchísimas gracias, Fabián. Pedimos mil disculpas a todos los participantes a los cuales no hemos podido plantear las preguntas que nos han enviado. El tiempo es corto y obviamente nos limita. Quisiera pedirle a Fabián y a Sheila que nos hagan una conclusión de la presente jornada.